bendiga a cada uno de ustedes. Un privilegio poder estar todos juntos buscando al Señor. ¡Qué alegría! Escuchaba por ahí voces que decían: qué maravilla, qué alegría. Y es que, qué alegría simplemente poder juntarte con tus hermanos y buscar la gracia, la bendición de Dios. No hay palabras para describirlo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que nos corresponde respecto al tema de la Cena del Señor. ¿Les parece? Comenzamos así. En todo lo referente a lo que llevamos pues estos días predicando desde el púlpito, hablando desde bajo del púlpito, todo lo que estamos hablando es intentar pues denotar un dato importante, y es intentar contestar a una pregunta que estamos haciendo cada vez que predicamos de este tema, y es qué diferencia hay, o si hay alguna diferencia, que ya hemos visto que sí, entre lo que nosotros celebramos a la hora de participar de la Cena del Señor y lo que en realidad en las Escrituras habla y representa y dice que hagamos y que practiquemos en concordancia con la Cena del Señor. Y es lo que estamos intentando demostrar y hablar por lo largo de todos estos días a término general. Hablando de términos generales, la diferencia que encontramos respecto a lo que encontramos en las Escrituras de la Cena del Señor y lo que se practica hoy en las iglesias evangélicas, al menos las que conocemos nosotros, respecto a este acontecimiento importante, es que hay una desvinculación total con su nexo bíblico y con lo que concierne con la celebración de la Pascua y lo que de lo que esta uno aprendemos y de lo que esta es y representa. Hay una desconexión, la cual se ha creado a lo largo de la historia pues algo diferente, aunque es verdad que el corazón de las personas honestas, sinceras, que no tienen más conocimiento respecto al que tienen, se vincula al recordatorio de nuestro Señor Jesucristo y participa del pan y del vino en base a lo que conocen de una manera genuina. No estamos diciendo esto, sino que estamos diciendo que hay una responsabilidad para aquellos que han visto. Amén. 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 Muy bien. Visto a términos generales, pero para hablar en términos específicos, si hay una diferencia enorme, es en cuanto al cómo y en cuanto al cuándo. Lo vuelvo a repetir. Si hay una diferencia enorme que encontramos al contrarrestar lo que de la Escritura sale a lo que nosotros practicamos, la diferencia reside en cuanto al cómo y en cuanto al cuándo. En cuanto al cómo me refiero a la manera de practicarlo, la cual está clarísimo que en las Escrituras contemplamos una cena y lo estuvimos comprobando. Bíblicamente hablando, se cenaba y después de cenar se tomaban los elementos reivindicativos de dicha fiesta, el pan y el vino, y se vinculaban al Señor Jesucristo, y tomando de esos elementos participamos de la institución de la Cena del Señor, según las Escrituras nos enseñan. Y esta evidencia es una manera aplastante de ver este contraste respecto a lo que se practica hoy en día, ya que hay una cena por medio. La verdad es que no encontramos, o no he encontrado, muchos detractores respecto al cómo, en concordancia que nadie niega de que había una cena, o al menos la mayoría de gente que me he podido encontrar. Es tan evidente que uno no puede decir que no estaban cenando. Estaban cenando esa noche. Por tanto, no hay tantos detractores respecto a la cena, pero yo ya hago una pregunta. Si no hay tantos, o sea, si yo digo y admito de que era una cena, no solo la que celebraba el pueblo de Israel en concreto, Jesús con sus discípulos, sino también lo que encontramos en 1 Corintios 11 con Pablo y sus discípulos, si yo admito que es una cena, la pregunta es, ¿por qué no ceno? Si yo admito y no soy detractor de ese principio bíblico, ¿por qué no voy en concordancia a lo bíblico y sí sigo en concordancia a la tradición humana? Pero si en el cómo no hay conflicto, o no hay tanto conflicto, en el cuándo hay un conflicto de una manera brutal. Amén, amén. Brutal. Hay un argumento fundamentado en una serie de posturas y textos bíblicos que se han utilizado a lo largo de la historia para defender en el día en el cual se tiene que celebrar, el cual de esta información sale que se tiene que celebrar la Cena del Señor cada domingo, o bien en la mañana o bien en la tarde. En esta tarde nos centraremos en hablar de este tema, mis hermanos. Nos vamos a centrar y comprobar aún más, si cabe, respecto a la fecha, respecto a los tiempos de los cuales se debe participar
y celebrar la institución de la Cena del Señor. Amén. Amén. Bien, hablemos de fechas y hablemos de tiempos. El calendario bíblico ligado al pueblo de Israel no es el mismo calendario que manejamos aquí por Occidente. Mientras que el calendario que nosotros manejamos aquí por Occidente es un calendario solar que se rige por el sol, el calendario bíblico, el que va ligado al pueblo de Israel, el calendario que ellos utilizan, es un calendario lunar, o más bien lunisolar. El calendario solar tiene su base de estructuración, como en todo, a ver si saben, ¿dónde está su base de estructura? En Roma. Julio César, cuando conquistó Egipto, que los egipcios ya tenían ese calendario solar, lo adaptó y lo hizo suyo, y lo adaptó para él. Por allí, por el año 46 antes de Cristo, creo, si no quiero recordar mal, lo adaptó a su propia manera. Se conoce de esta manera como el calendario juliano, según se entiende. Por tanto, este calendario solar adaptado por Julio César fue el calendario que se esparció por toda Europa y llegó hasta los tiempos de la actualidad. Por tanto, el calendario solar que nosotros manejamos actualmente es un calendario que nace de la adaptación de Julio César, tomando ese calendario solar de los egipcios, adaptado a su manera de ver, puesto con esos nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Es diferente. Un año en el calendario solar está compuesto por 365 días y una vez cada 4 años tiene 366. Los años bisiestos ayudan a que el calendario anual se mantenga ligado a las estaciones del año. Es por eso que cada 4 años hay un año bisiesto de 29 días en febrero. ¿Amén? Un dato curioso a destacar es el prestar atención a 2 meses que tenemos en todo el año respecto al calendario que nosotros conocemos, que tenemos en verano, a los nombres que tienen. Si dan cuenta, fijaos la casualidad, el día de mi cumpleaños, el mes que yo nací, es julio. ¿Y por qué se llama julio? Exactamente por el emperador romano que adaptó este calendario, Julio César. Y el mes que le sigue, ¿qué mes es? Agosto. Y este mes, agosto, se conoce por el sucesor de Julio César, Augusto César. Y por eso se llaman estos meses así. Fíjate la casualidad que me tiene que tocar a mí, hay 2 en 12, me tiene que tocar a mí uno. Pero bueno, también ambos meses de 31 días, estos 2 meses son de 31 días y no por coincidencia, no porque dijeron, mira qué coincidencia, sino porque un emperador romano no iba a tener un mes de 28, de 29, de 30 días, habiendo meses por encima de 31. Entonces ellos escogieron julio y agosto, los cuales son 2 meses de 31 días, o le añadieron ese día y adaptaron el calendario a esa manera. Quiero decirles que no se asusten de nada, porque hay gente muy loca por allí que predica cosas muy extrañas. No hay ningún problema en utilizar el calendario solar, no hay ningún problema en decir julio, agosto y no hay absolutamente ningún problema de utilizar estos calendarios, de utilizar su nombre, sus maneras, en absoluto. Simplemente es para que comprendamos y conozcamos lo que hoy nos concierne, no para utilizar a nadie ni ponerlo como un problema el utilizar ese calendario, en absoluto. Pero por otro lado, el calendario oriental, el calendario bíblico, el que va ligado al pueblo de Israel, se rige por la luna y también por el sol. Esto, mis hermanos, aunque lo he leído, no tengo capacidad intelectual en mi mente para poder explicarlo. Hay gente que se encierra en esto, sabe de estas cosas y puede explicarlo, yo no tengo ni idea, pero que es irrelevante. Simplemente conocer que son diferentes nos basta. El año lunar, esto sí que lo diremos, el año lunar tiene, a diferencia del solar, 354 días. Y esto es para regular las estaciones, cada 3 o 4 años añaden un mes entero. O sea, es como si hubieran 2 eneros, que cada 4 años hubieran 2 eneros para regular el calendario. Lo hacen también para regular el calendario con las estaciones, porque si no, las estaciones con el cabo del tiempo serían diferentes y irían cambiando, porque el tiempo se acorta y se añade. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo del tiempo bíblico y del pueblo de Israel de que sea un calendario lunisolar y adaptarlo? Simplemente por esta sencilla razón. Porque si las estaciones se descuadran, las fiestas de Dios se descuadran. Por tanto, no lo hacen porque el verano no sea invierno, la primavera no sea otoño. Lo hacen porque Dios estipuló que las fiestas de Él tienen que ser en los días concretos.
Por eso cada 3 o 4 años meten un mes en el calendario, pero no por capricho, porque todo cuadre a nivel secular, sino para que las fiestas del Padre Celestial no se aparten ni un ápice del día concreto dicho por Él en las Escrituras. Amén. Este es Dios, este es su pueblo y estas son las Escrituras. La manera de partir también, sigamos hablando de los tiempos, la manera de partir y contar los días también es diferente. Nosotros contamos los días de la mañana a la noche, pero en cambio el pueblo del Señor, en las Escrituras, vemos cómo utilizan el Génesis, el concepto del principio de la creación de Dios, lo cual dice la mañana y la noche, no dice la tarde y la mañana, fueron un día. Por ejemplo, nosotros cuando llegue a las 12 de la noche, si hoy es sábado, mañana a las 12, ¿cuándo será mañana? Hoy a las 12 es domingo. Pero en cambio ellos es diferente, porque en cuanto anochezca en el día de hoy ya es domingo. Por tanto, para el calendario lunisolar y para el tiempo de medir los días en el pueblo de Israel, a las 12 no es el día siguiente, sino justamente cuando empieza a caer el sol ya es el día siguiente. Por tanto, mientras que nosotros hoy seguimos aún en sábado, para el pueblo de Israel ya es domingo. ¿Entendéis? Los datos son importantes comprenderlos y entenderlos para que entiendan todas estas cosas y el tiempo bíblico para poder tener un contexto suficientemente amplio para poder comprender lo que sigue en el resto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pues bien, basados en esta manera de medir el tiempo, de cómo se desarrolla el tiempo bíblico, vamos a hablar un poquito más del tema. ¿Por qué es tan importante esto de los tiempos? O sea, ¿por qué Dios le da tanta importancia a los tiempos, a los días, a las fechas, a los años? ¿Por qué tanta molestia en diferenciar una época de otra? ¿Es que acaso no todos los días son iguales? ¿Es que acaso no hay minutos, horas, segundos en todos los días? ¿Es que acaso hay una diferencia entre hoy martes o mañana miércoles? ¿No son todos los días igual? ¿No se sale el sol y se pone, no sale la luna? ¿No es exactamente lo mismo? Por tanto, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Y por qué le pone tanto énfasis nuestro Señor a la hora de hablar de los tiempos y de las fechas y habla tan claro en las Escrituras al respecto? Permítanme darles una respuesta muy sencilla, muy simple, pero muy contundente, porque Dios le plació que así fuera. Amén. Es una respuesta un poco así, pero es que es así, es que al Señor le plació que así fuera. Dios es soberano y en su soberanía dictaminó que importaran los tiempos, que importaran los días, que importaran los meses, que importaran las fechas, y Él lo dijo y lo estableció así. Por tanto, ¿por qué nosotros que somos barro que no puede altercar con Dios, vamos a cuestionar al Señor, la soberanía de Dios, y nos vamos a poner a su altura diciendo, ¿qué más da? Todos los días son iguales, cuando Dios establece fechas, días y tiempos. Amén. ¿Por qué? Pero aunque la soberanía y lo que Él manda es ley y es incuestionable, ni aunque nosotros no lo lleguemos a comprender, lo que Dios manda es ley. Todo lo que Dios hace, no lo hace porque sí. Está claro que es Dios soberano y si Él lo dice, sí y amén. ¿Amén? Amén. Pero Dios no hace las cosas porque sí. En Dios todo tiene un significado. En Dios todo tiene un propósito. En Dios tiene todo un porqué. No hace las cosas por hacer. Todo tiene un porqué. Y hay una enseñanza oculta detrás de cada fecha, detrás de cada tiempo, detrás de cada festividad, que tenemos que aprender y pedirle misericordia al Señor que nos dé luz para poder discernir lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Miremos, por ejemplo, el Shabbat, por poner un ejemplo, el día de reposo del pueblo de Israel. 6 días trabajarás y 1 descansarás y lo dedicarás a mí. ¿Se han dado cuenta el equilibrio que hay? ¿Notan el equilibrio entre trabajar para la gloria de su nombre? Y aunque todos los días están vinculados con el Señor y todos los días hacen sus oraciones y todos los días sirven al Señor y todos los días obedecen al Señor, hay una cita concreta que Dios dictamina para la semana. Y dice, tú, pueblo de Israel, pueblo mío, trabaja, estate en tus quehaceres, sírveme, obedéceme, órame, háblame, obedece todo lo que tengo que decirte, pero el sábado déjalo todo, porque el sábado, aunque hemos estado toda la semana juntos, el día de reposo, el Shabbat, es un día especial que tenemos tú y yo. Amén. Permítanme un ejemplo. Imagínense lo absurdo que es esta excusa. Como siempre estoy con mi esposa,
como siempre la honro, como siempre la amo, como siempre estoy pendiente de ella, de que no le falte de nada e intentar cuidarla, mimarla y amarla, cuando llega nuestro aniversario no tiene sentido de hacer nada especial, porque ya todos los días son especiales. Y es verdad, y gloria a Dios, de que en el matrimonio todos los días tienen que ser especiales. Pero ¿cómo podemos decir que el día de nuestro aniversario no es especial entre los especiales? Es el día en que os declarasteis amor eterno, es el día en que se firmó un documento de pacto, es el día que delante de Dios y de los hombres os decidisteis ligaros en amor, en compañía y en trabajo todos los días de vuestra vida. Por tanto, todos los días son especiales, pero el día del aniversario es más especial. ¿Entendéis esto? Amén. Gloria a Dios. Amén. De esta misma manera, aunque Dios demanda apego, escucha bien, aunque Dios demanda apego y servicio diario, aún así estableció días especiales y concretos para que su pueblo estuviera con él. ¿Bien? Los tiempos específicos, mis hermanos y mis hermanas, no solo son citas con Dios en momentos especiales, sino que tienen una connotación, escucha bien, no solo son citas los tiempos que marca el Señor, no solo son citas especiales los cuales su pueblo y Dios se encuentran en un momento especial, sino que tienen una connotación profética tremenda, mis hermanos. Están superligadas a la profecía bíblica, superligadas a la persona de Cristo, superligadas al plan de redención del Señor. Por ejemplo, solo anunciaros algo, ya que meternos aquí sería irnos por otro sitio y no hay tiempo para ello. ¿Cuándo nació Jesús? Septiembre, octubre, el mes de Tisrei. ¿Y qué fiesta se celebra en septiembre y octubre? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Por tanto, nuestro Señor Jesús nació el día de una fiesta. Y ahora, ¿cuándo murió nuestro Señor Jesús? Lo estamos estudiando, si no lo sabemos ya es para morir. Lo estamos estudiando en estos días. Amén. Murió en la fiesta, ¿qué fiesta? En la fiesta de la Pascua. Por tanto, nuestro Señor Jesús nace en una fiesta. Y nuestro Señor Jesús muere en otra fiesta. ¿Será esto un indicativo de que cuando vuelva por su iglesia, vuelva en otra fiesta? Amén. Probablemente que sí. Quiero deciros sin equivocarme que creo que así será. Amén, amén. Por tanto, preparémonos y miremos el calendario, porque quizá cuando se acerque la fiesta, el Señor viene a por su iglesia. Amén. Y no solo se vincula con la persona de Cristo, sino con muchísimas otras cosas más. Cuando vino la promesa del Espíritu Santo, cuando el Señor se fue a los 50 días de la celebración de la Pascua, después de la cuenta del Omer, hay otra festividad en el pueblo de Israel, estipulada por las Escrituras, conocida como ¿qué? Como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. ¿Y qué ocurrió en la fiesta de Shavuot? Que todo el pueblo de Israel fue al templo ¿a qué? A celebrar la fiesta de Shavuot. Y fue en la fiesta de Shavuot que vino el Espíritu Santo por encima de ellos y empezaron a hablar de diversas lenguas. Por tanto, las fiestas del Señor van vinculadas en un sentido profético al desarrollo del pueblo de Dios en redención para llegar a la definitiva revelación máxima en el final de los tiempos. ¿Habéis entendido? Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por tanto, las fiestas y los tiempos no son porque sí, Amén. sino que tienen un propósito y un significado que no debemos descuidar, mis hermanos y mis hermanas. Amén. Amén. Dios estableció con una palabra el concepto tiempo, fecha y demás en las Escrituras. Y esta palabra se conoce como Moed en hebreo, o Moedim en su plural. ¿Qué es Moed o Moedim en su plural? Tiene que ver con testimonio, con solemnidades, con tiempos, con horas señaladas, con horas, con reunión, con lugar, etcétera, y muchos más etcétera. Moedim, Moed.
Desde el principio de la creación, este concepto y esta palabra, este tiempo del Señor, estos moedim del cielo, están desde el principio representados en las Escrituras. En Génesis capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra que encontramos para estaciones, en este texto en concreto, cuando vas al hebreo, ¿saben qué palabra es para estaciones? Moedim, los tiempos del Señor. Y yo os pregunto, ¿para qué separar estaciones? ¿Para qué marcar tiempos? Si Dios no va a determinar y usar esos tiempos marcados para un propósito específico y significativo. Amén. ¿Entendéis? Amén. Mis hermanos, la palabra tiempo, fecha, momento, hora, etcétera, aparece infinidad de veces en las Escrituras, y no necesariamente con moed en primera instancia, sino con sus derivados respecto a tiempo, hora y espacio. Vamos a poner un ejemplo. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, la palabra que vemos aquí, tiempo, marca un momento específico en la historia, ¿sí o no? Amén. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. No es que Dios estaba ahí aburrido y dijo: mira, ahora me viene bien, voy a mandar a mi Hijo. O que dijo: bueno, venga, ahora que todo está bien, me viene bien mandarlo hoy. No, sino que desde la eternidad hasta la eternidad, todo está completamente planeado. Y cuando llegó el momento determinado del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Amén. Porque, Iglesia del Señor, los tiempos importan. Y no importan porque te los inventas tú o yo, importan porque Dios los trajo. Amén. Dice la Escritura en el Salmo 31:15: en tu mano, Señor, están mis tiempos. Amén. ¿Qué significa? Que todo el transcurso de mi vida, todo lo que me va a acontecer, lo cual está dictaminado en la eternidad, en la omnisciencia de Dios, tiene una pauta y unos tiempos específicos en los cuales tienen que desarrollarse. Y es que, mis hermanos, por mucho que no queramos admitirlo, la gente no lo quiere admitir, a Dios le importan los tiempos. Amén. Él lo estableció así. Dios no es un Dios desordenado, sin control, sino que todo lo tiene bien planeado y debe seguir un desarrollo específico, el cual sus tiempos y momentos están perfectamente designados y son inalterables. Amén. Sí, sí. Permítanme hacerles notar esto. Levítico 23, capítulo 23, verso 4 dice: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocamos en sus tiempos. ¿Qué palabra se utiliza aquí? Palabra hebrea, moed. Números capítulo 9, verso 3. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, conforme a todas las leyes la celebraréis. ¿Qué palabra se utiliza aquí? Moed, tiempo del Señor. Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre, sacrificar la Pascua por la tarde a la puesta del sol, dice: a la hora que saliste de Egipto. ¿Qué palabra se utiliza aquí también traducida no como tiempo, sino como hora? Moed, tiempo específico del Señor. Pero el detalle, y hay muchas ocasiones, hermanos, y muchísimos textos más que está reflejado esto que estamos intentando enseñar aquí. Pero el detalle que quiero resaltar es el siguiente. En Levítico capítulo 23, verso 2, escucha bien, dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamamos como santas convocaciones, serán estas. ¿Saben cuál es la palabra utilizada para fiestas en este texto que acabamos de leer? Porque vale, la otra hemos leído tiempo, vale, moed de Dios, tiempo específico. En otro hemos leído hora, bueno, hora, tiempo específico. Pero en esta palabra que encontramos en Levítico 23, verso 2, que se encuentra la palabra fiesta, para fiesta la traducción en el hebreo es exactamente la misma palabra, moed, tiempo específico
Por tanto, cuando nos encontramos en las Escrituras con fiestas o festividades, es lo mismo que si nos encontráramos con tiempos y momentos específicos, porque las fiestas del Señor van intrínsecamente ligados a momentos específicos designados por el Señor, los cuales no pueden ser alterados. Amén. Moed, fiestas del Señor. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Amén. Amén. Dicho todo esto, todos sabemos, hasta aquí, todos sabemos que la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, es una de las fiestas de Dios, las cuales tiene que ver con sus tiempos específicos. Por tanto, la alteración de este tiempo es una clara transgresión a la voluntad de Dios. No es una clara transgresión a la voluntad de Dios, porque toda desobediencia es pecado. Amén. ¿Saben qué hay detrás de la voluntad de querer cambiar las fiestas, los tiempos, etcétera, etcétera? ¿Saben cuál es el fondo que hay detrás de aquellas personas que en su tiempo empezaron a cambiar las fiestas y con el transcurso del tiempo nosotros las hemos heredado tergiversada? Dice Daniel capítulo 7, verso 25, y escucha bien, no te asustes. Y hablarás palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Madre. El libro de Daniel es el libro de escatología del Antiguo Testamento por excelencia. Si en el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis, que todo tiene un nivel profético, toda la profecía bíblica enorme, el libro de Daniel te habla concretamente mucho de la escatología, tiene que ver con el final de los tiempos. Y te enseña esto. En esta parte en concreto te está hablando de los últimos tiempos y del anticristo. ¿Y cuál es una característica de este personaje que se levantará? La característica de este personaje será lo siguiente. Primero, abolir la ley. Querrá cambiar la ley del Señor. Querrá quitar los mandamientos, ponerlos de su manera. Dirá e intentará decir que esto no sirve, que es otra cosa diferente. Pero no solo abolir la ley, sino que una de las características principales de este hombre insuflado por la misma tiniebla será el cambiar los tiempos, por tanto, las festividades de la Escritura. Por tanto, características del anticristo, 200.000, y entre ellas, cambiar las festividades bíblicas. Cambiarle el nombre, cambiarle el tiempo y cambiarle la cara a lo que Dios estipuló en las Escrituras. Por tanto, esta obsesión con intentar cambiar los tiempos y las fiestas del Señor es una herencia de aquellos que, insuflados por la tiniebla, no por la mano de Dios, no porque Dios les reveló algo nuevo, sino insuflados por la tiniebla, no supieron verlo, fueron engañados y tergiversaron con el mismo espíritu que tiene el anticristo o que tendrá el anticristo las fiestas del Señor. Por tanto, el ánimo que hay de cambiar las fechas y los tiempos tiene su fondo en la misma tiniebla, mis hermanos. Aleluya. Por tanto, con lo que ya previamente hemos aprendido al respecto de la vinculación que tiene la Pascua con la institución de la Cena del Señor, la cual van cogidas de las manos, solo hace falta hacer una última suma. Vinculación de la Pascua con la Cena del Señor, una última suma. Si la fiesta de la Pascua se celebra el 14 de Nisan, estipulado así en las Escrituras, y esto es inalterable, y la institución de la Cena del Señor está intrínsecamente ligada a ella, es una total transgresión no solo intentar cambiar la fiesta de la Pascua, sino intentar cambiar el día en el cual el Señor tomó la fiesta de la Pascua, se vinculó a los símbolos de la Pascua e instituyó la Cena del Señor. 1 más 1 igual a 2. Que el Señor nos ayude a tener temor del cielo. ¿Sí? Cuando intentamos consultar acerca de la Cena del Señor, nos encontramos con algunas posturas referente a cuándo se debe participar de la Cena del Señor. O sea, cuando uno intenta estudiar
mira por internet, mira los libros de teología, habla con hermanos, en fin, intenta estudiar acerca del tema, se encuentra con algunas posturas referente a cuándo se debe participar la cena del Señor. Y creo que toda postura se tiene que atender y estudiar. Yo creo que uno no puede, aunque tengamos una seguridad respecto a lo que enseñamos, estudiamos y practicamos, cada postura que se presente se tiene que atender conforme toca. Como decimos siempre, no hay mayor grado de altivez y de arrogancia que creer que tienes el monopolio de la verdad. Nosotros no somos Dios, somos seres humanos que podemos equivocarnos a la hora de interpretar las Escrituras. Por tanto, aquella persona genuina que viene con un corazón sincero, habiéndote con base bíblica, una postura respecto, aunque vaya en contra de lo que tú estás creyendo, practicando, etc., se tiene que atender con detenimiento, respeto, amor, para llegar a la concordia bíblica correspondiente. Y así es como se tiene que desarrollar nuestra vida y nuestro paso por este mundo, mis hermanos, como Iglesia del Señor. Lo creo así y así lo haré siempre. Pero hablemos de estos argumentos. Uno de los argumentos es el siguiente. La cena del Señor, escucha, este es el argumento, no lo que digo yo, sino el argumento. La cena del Señor se puede participar de ella cada vez que uno quiera, ya que el texto bíblico dice todas las veces que os unáis en mi nombre. Este es el argumento. Por tanto, si me apetece tomarlo cada domingo, lo tomaré cada domingo. Y si me apetece estipularlo en la congregación, yo qué sé, cada mes, pues lo haremos cada mes, así dicen. O si me apetece en casa celebrarlo cuando me sienta así yo compungido y quiera recordar al Señor, pues también lo haré en mi casa. O sea, como dice todas las veces que os unierais en mi nombre, tengo plena libertad y autonomía a celebrarlo cuando a mí me apetezca hacerlo. Este es el argumento. Pero este argumento, mis hermanos, pensado detenidamente, no tiene ningún sentido, estructuralmente, bíblicamente hablando. Ya hemos comprobado que los tiempos de reunión, de festividades, acontecimientos, no los dictamina el hombre, sino Dios, ¿sí o no? Amén. Por tanto, dejar al hombre a su libre elección algo tan importante como la institución, el participar de la cena del Señor, creo que es como mínimo imprudente. Imagínense que cada miembro de la Iglesia puede decidir a su plena libertad cuándo y cuándo no celebrar la cena del Señor. Sería un descontrol, no hay orden, y Dios en las Escrituras nos enseña que sobre todo en sus tiempos y festividades hay un control y hay un orden. Amén. Dicen que cada vez que os reunáis en mi nombre, la pregunta es, ¿cuándo no estamos reunidos en su nombre? Cada vez que os reunáis en mi nombre, yo digo, ¿es que acaso un cristiano o una cristiana cuando se reúne no está reunido en su nombre? ¿Estamos reunidos en el nombre de otra persona alguna vez? No. Jamás. Dice Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3. O sea, tú con otra persona ya sois una congregación la cual estáis unidos ¿en qué nombre? En el nombre del Señor. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña, siempre estamos en su nombre. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de qué, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por tanto, es absolutamente imposible sacar a Jesús o el nombre de Jesús de la ecuación dentro de un ámbito cristiano. Así pues, todo cristiano y cristiana que se junta siempre, absolutamente, está junto en representación y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, si siempre cualquier cristiano del mundo está siempre reunido en su nombre y tuviéramos que hacer caso a lo que este planteamiento dice, cada vez que nos reuniéramos tendríamos que participar de la cena del Señor. Hoy tendríamos que participar de la cena del Señor. Si ustedes, hermanas, tienen una reunión después del culto, tendrían que participar de la cena del Señor. Yo cuando hable con mi mujer cada vez en casa, que estamos reunidos y hablo para la gloria de su nombre, tendríamos que participar de la cena del Señor. ¿Cuándo no? Tendríamos que ir con una alforja de pan y una provisión de vino y pan por todos los sitios donde vayamos, para no infringir el mandamiento, porque siempre tendríamos que estar participando de la cena del Señor, por cuanto siempre estamos reunidos en su nombre. ¿Me entienden la ilógica de la cuestión? Incluso en base a esta argumentación, es contradictoria en sí misma,
Porque si siempre estoy congregado en su nombre, ¿por qué soy yo quien decido? O sea, si en base a esta argumentación tomo como base algo que dice, cada vez que os reunáis en mi nombre, haced esto en memoria de mí, y yo lo hago cuando me apetece, en mi propia base argumentativa estoy desconforme. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, que es un poco absurdo el tema. Pero por último, un último aporte a este argumento, tengo que decir algo. Y esto es interesante y curioso. Que no he logrado encontrar, escucha bien, no he logrado encontrar en ningún sitio este texto. O sea, el texto base para este argumento no lo he encontrado en ningún sitio. No está. Creo que ha sido el fruto, a veces pasa, el fruto de una mezcla entre ambos textos, una frase popular que se ha ido repitiendo, la cual hemos creído que es un texto bíblico. Ha pasado, nos ha pasado, a mí me ha pasado. He creído que esto era un texto bíblico y después resulta que no, que nos lo habíamos inventado. Suele pasar. Pues esto yo creo que es una mezcla entre dos textos que se han ligado entre sí. La frase que se dice es esta, la que no es el texto bíblico. Se dice, haced esto todas las veces que os reunáis en mi nombre. ¿No la escucháis así? Sí. Todas las veces que os reunáis en mi nombre, haced esto en memoria de mí. Bueno, mis hermanos, pues esto no es un texto bíblico. Vamos a las Escrituras para comprobarlo. 1 Corintios capítulo 11, versos 24 y 25, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No dice nada más. No dice todas las veces que os reunáis. No encontramos, haced esto todas las veces que os reunáis en mi nombre. ¿Qué es lo que encontramos? En primera instancia, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomando el pan, haced esto en memoria de mí. Y por otro lado encontramos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Pero en ningún sitio encontramos, haced esto todas las veces que os reunáis en mi nombre. O sea, no dice cada vez que os reunáis en mi nombre. Por tanto, esto es muy significativo y lo deja muy claro. ¿Qué significa? No significa que la cena del Señor se tenga que tomar cada vez que nos reunamos en su nombre, sino que cuando en tu mesa esté este pan y este vino, entonces tenéis la obligación de recordar esos símbolos ligados al nuevo pacto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O sea, no cuando me reúno en su nombre tomo pan y tomo vino, sino cuando el pan y el vino aparecen, me reúno en su nombre para recordar el nuevo pacto en su sangre. Sí, Señor. ¿Entendéis? Es completamente al revés. El vino y el pan dictaminan el cuándo. No el cuándo dictamina el vino y el pan. Amén. Amén. ¿Estáis? Amén. Aleluya. Otro argumento que tiene mucha fuerza, y es comprensible, este es comprensible. El otro, cuando lo atiendes debidamente, cae por sí solo, pero este es más comprensible. Que tiene bastante fuerza y es comprensible, ya que desubicado el texto bíblico de su contexto y leído literal, quien no tenga ese contexto bíblico puede llegar a confundirse, ya que se basa en un texto que leemos y textos que leemos de las Escrituras. Esto tiene que ver con el partimiento del pan y el primer día de la semana. ¿Cuántos han escuchado respecto al partimiento del pan y primer día de la semana? ¿Nadie ha escuchado el partimiento del pan y del primer día de la semana en las Escrituras? Bueno, pues existen textos que hablan del partimiento del pan y del primer día de la semana. Leamos los textos de base de referencia que utilizan las personas que argumentan tal cuestión. ¿Vale? Hechos capítulo 2, verso 42 dice, y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuál es el argumento de los que se basan en estos textos para hablar? Los discípulos, escuchad, pues si no, no vais a enterar. Los discípulos, ya sean judíos o gentiles, se reunían el primer día de la semana, el cual es domingo,
el cual fue el día de la resurrección del Señor Jesús, y en este día se partía el pan y participaban así de la cena del Señor. Esto no es lo que nosotros decimos, es el argumento que se presenta. ¿Lo vuelvo a repetir y lo volvemos a escuchar? Bien. ¿Cuál es el argumento? Los discípulos, ya sean judíos o gentiles, los discípulos de nuestro Señor Jesús, se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo, el cual fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y en ese día partían el pan en conmemoración y participaban así de la cena del Señor. Este es el argumento. Tengo que decir que este argumento tiene muchísimo más sentido que el anterior, como he dicho, ya que su exposición está fundamentada en porciones de las Escrituras. Y lo difícil a la hora de intentar explicar y entender es cuando el fondo es bíblico, porque nunca jamás podremos decir esto aquí no está y arrancar una hoja. Tenemos la responsabilidad no de pasarla, ni de arrancarla, sino de buscar, orar e interpretar. Por tanto, se complica la cosa cuando hay un fundamento bíblico a la hora de explicarlo, porque no podemos eludirlo sino afrontarlo de cara. Amén. Gloria a Dios. Pero intentemos desgranar este asunto. En primer lugar, no existe, escucha bien que esto es importantísimo, no existe en ningún lugar de las Escrituras ninguna orden recordatoria, ninguna fiesta establecida, ninguna mención en un contexto festivo con la resurrección de nuestro Señor Jesús. No hay una festividad instituida por nadie, bíblicamente, respecto a que hable de hacer algo en concreto el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por supuesto que la resurrección de nuestro Señor Jesús es como base fundamental de la doctrina. Sin entender si es importante la muerte del Señor, es importante la resurrección. Ya que sin resurrección, dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, esto todo es mentira. Por tanto, es una doctrina esencial de comprender, asimilar e interiorizar. Pero que esto sea así no implica que haya una festividad dada a conmemorar estas fiestas. Sí, es verdad que a lo mejor coincide con la fiesta de los primeros frutos. Puede ser. Pero lo que estamos hablando es que se instituya una fiesta en conmemoración a la resurrección y que lo veamos en el Nuevo Testamento o en alguna palabra profética. No está, no existe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tengo que decir que no es hasta los siglos posteriores, mucho más para adelante, que el domingo fue el día predilecto de reunión para el cristianismo emergente, denominado el Día del Señor. No encontramos en las Escrituras en ningún momento reunirse el domingo porque el Señor resucitó en domingo y el domingo es el Día del Señor. No está en las Escrituras. Esa reunión por autonomasia dentro del cristianismo emergente desvinculado de su nexo bíblico es el que lo incorporó siglos posteriores al tiempo bíblico que nosotros estamos leyendo y contemplando. Como ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, no fue la mano de Dios que cambió este día, sino la mano del hombre, y no voy a repetir lo que hemos entendido y lo que hemos hablado respecto a la historia. Pero se recuerdan, ¿no?, lo que hemos estado hablando estos días. Bien. Mis hermanos, la respuesta más evidente respecto a esta argumentación que podemos traer es ¿con qué? ¿Con qué uno puede defender mejor el argumento que trae? Con las Escrituras. Hechos capítulo 13, verso 14 dice: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Cada vez que oigan día de reposo es lo mismo que escuchar Shabbat. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, no porque le pilló, no porque quería congraciarse, no porque era una estrategia, sino porque era su costumbre, la cual la tenía en la sangre, como judío que era, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 Shabbat, discutió con ellos. Hechos capítulo 18, verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
Hechos capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al día siguiente de reposo les hablase de estas cosas. No hay en ningún sitio el domingo como día del Señor. El momento en que se ligaban y el momento en que se juntaban para la adoración y el estudio correspondiente era el Shabbat, cada día de reposo, ya que el judío seguía como tal y el gentil se incorporó al movimiento sin necesidad obligante de guardar el Shabbat, pero por apego al pueblo del Señor, tal cual nos enseñan las Escrituras. ¿Entendéis esto? Amén. Por tanto, el vincular la cena del Señor al domingo es un claro error exegético de la Escritura. Es un error total a la hora de interpretar la Escritura sugerir que la cena del Señor es cada primer día de la semana, ligando este día, la cena del Señor, al domingo. Simplemente tienes que tener un poco de contexto bíblico y atender seriamente las Escrituras para darte cuenta de ello. Pero bueno, Andy, entonces, ¿cómo explicas que el primer día de la semana, el cual es domingo, partan el pan? ¿Por qué? Primera instancia que se me ha olvidado mencionar. ¿Por qué el primer día de la semana es domingo? Porque nosotros el primer día de la semana, ¿cuál es? Lunes. Lunes. Porque nosotros giramos por el calendario solar y ya estamos acostumbrados. Pero es que el tiempo bíblico todo gira en torno al Señor. Y la semana se mide teniendo como centro y epicentro máximo el Shabbat. O sea, el pueblo de Israel mide la semana teniendo la cita con Dios en su mente. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana, Shabbat. Y otra vez viene el primer día de la semana. ¿Entendés? Así es como se rige. Por tanto, el primer día de la semana es domingo y no lunes en la Escritura, tal como lo entendemos en su contexto apropiado. Bien, otra vez. Entonces, ¿cómo explicas que el primer día de la semana, el cual es domingo, partían el pan? Bueno, solo hay que conocer un poco de contexto bíblico e histórico de la época para poder aclarar esto. Como ya hemos demostrado, no era domingo, sino que cada Shabbat se reunía la Iglesia del Señor, sean judíos o gentiles, cada Shabbat. También hemos dicho, ya sabemos que el cambio, escucha esto porque es el contexto para entender lo que viene después. También hemos dicho y sabemos que el cambio de día no pasa como nosotros a las 12, sino que la tarde es cuando empieza a oscurecer, ya es el día siguiente. O sea, ahora que ha oscurecido, hoy ya no es sábado, es domingo, ¿entendéis? El día que hemos escogido viene perfecto para la comparación que vamos a decir, del sábado para el domingo. Bien. Por otro lado, el pueblo de Israel, atiéndanme bien, el pueblo de Israel, desde tiempos del rey David, a la hora de celebrar el Shabbat, tienen las normas bíblicas, las cuales les enseña cómo tienen que hacer. Y desde los tiempos del rey David, del cantor de Israel, se estableció una cena post-Shabbat, o sea, justamente al terminar el Shabbat, cuando caía el sol, hacían la última oración respecto a la conclusión del Shabbat, y cuando terminaba el Shabbat empezaban a hacer una cena en conmemoración y recordatorio de lo que hizo el rey David y pasó de generación en generación hasta el día actual de hoy. Por tanto, el pueblo de Israel, en los tiempos bíblicos, juntamente con los gentiles, al terminar el Shabbat y comenzar el primer día de la semana, partían el pan y hacían una cena en coinonía, todos juntos después del día de reposo. ¿Amén? Pues bien, con toda esta información vamos a leer un texto e intentemos ver lo que pasa ahí. ¿Les parece? ¿Tiene toda esa información en la mente? Muy bien. Hechos capítulo 20, versos 7 al 11. Sé que son muchos datos, pero bueno, ahí está grabado para que lo podamos escuchar y podamos estudiar poco. Dice, Hechos 20, capítulo 7, verso 11, dice, es un texto súper famoso, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, noten las palabras, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así
salió. Amén. Aprendemos muchísimo de este texto con el contexto previo correspondiente que hemos explicado hace unos instantes. Pablo, como hemos comprobado, enseñaba en la sinagoga cada Shabbat, cada día de reposo, y Pablo estaba en ese lugar, en ese acontecimiento y en ese tiempo. ¿Qué sucede? Que después del Shabbat, Pablo continúa enseñando a sus discípulos. Entran al Shabbat y después del Shabbat no es al día siguiente, como nosotros lo entendemos. Después del Shabbat estamos hablando a las 6, 6 y media de la tarde. Por tanto, entran el Shabbat y del Shabbat, en el mismo día, pasa al primer día de la semana y Pablo sigue hablando de las Escrituras al concluir el Shabbat, que aunque sea primer día de la semana, sigue siendo el mismo día físico. ¿Estáis aquí? Muy bien. No es que pasara al día siguiente como nosotros lo entendemos, sino que era ese mismo día. Como se alargó mucho la clase y la enseñanza, pero imagínate que tuviéramos aquí a Pablo, podríamos estar meses escuchándolo. Como se alargó mucho la clase, el tal Eutico, al ser ya casi la madrugada, no al día siguiente, sino que extendió la clase y ya era casi la madrugada, la medianoche, le entró el sueño, estaba a la ventana. Dicen que entienden de que era joven de edad. Y estaba ahí como en la ventana, como si uno de nuestros hijos estuviera ahí, no pudiera más de tanta enseñanza, y se quedó adormilado y se cayó. Se cayó de la ventana. Esto denota que el Shabbat pasó a domingo y la noche del domingo, como era ya tarde, el muchacho se cansó y se cayó. Después de resucitar al muchacho como si tal cosa, o sea, baja, lo abraza, me recuerda a muchos profetas y a muchas cosas, y al Señor Jesús no está muerto, igual, una mezcla entre Eliseo y Jesús, lo abraza, lo despierta, no, está vivo, y como si tal, venga, vamos a seguir estudiando, así Pablo, increíble. Después de resucitarlo como tal cosa, partieron el pan. ¿Y ahora qué pan es este? ¿El pan de la cena del Señor? No, es el pan de la cena post-Shabbat, en conmemoración a lo que el rey David hacía. Ese es el partimiento de pan. Noten bien que en ningún momento habla de vino, en ningún momento habla de cena del Señor, en ningún momento habla de pacto, en ningún momento menciona a Cristo en un contexto de institución de cena del Señor. Pablo solo habla de partir el pan. Por tanto, sube y ya era tarde y estaban ahí muchos y cuando ya subieron dije, bueno, ya está, vamos a seguir enseñando, pero vamos a partir el pan. E hicieron la comida el sábado a nuestra tarde, pero que en realidad para ellos era el domingo, el cual era el primer día de la semana. Por eso dice, el primer día de la semana se reunieron para partir el pan. Pero no porque hay una institución nueva el domingo para celebrar la cena del Señor, sino porque era el sábado después de la fiesta de Shabbat, el cual ya era domingo, que se juntaban a cenar a partir el pan en ligadura perfecta con lo que instituyó David y se pasó de generación en generación. Amén. Amén. ¿Habéis entendido esto? Sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que, a pesar de lo limitado de nuestras capacidades, queda más que claro el error exegético, el error bíblico de ligar el primer día del partimiento, el primer día de la semana y el partimiento del pan, y todas las veces que ordenéis en mi nombre, y todos estos argumentos que con corazón sincero intentan exponer, cuando es pasado por el filtro bíblico y el contexto adecuado, nos damos cuenta de que no es así, mis hermanos. En conclusión, y termino, y aquí lleva menos tiempo, y termino, seguiré argumentando lo mismo de todos estos días. Si los tiempos, escucha bien, si los tiempos los marca Dios, si la cena del Señor está completamente ligada a estos tiempos, si el cambiarlos tiene su origen en los hombres impulsados por la tiniebla, si la argumentación que contradice a lo que estamos intentando enseñar a la hora de hacer una exégesis bíblica no sacamos en conclusión y no hay una fuerza superior a la que estamos intentando plantear, la pregunta es, ¿qué haremos? Si después de pasar por los pasos adecuados, que es la escritura, es la oración, es la comprensión, es mirar todo lo que hay alrededor, pasarlo por el filtro de la palabra, mi pregunta, mis hermanos y mis hermanas, que me escucháis por internet, ¿qué hacemos? Hay tres opciones: que nos lo creamos y que tengamos una argumentación bíblica, que no nos lo creamos, que alguien no se lo crea, y que tenga una argumentación bíblica que supere a la que se ha expuesto
y que con gloria, con alegría, yo estoy encantado de escucharlo y de que si es así, celebrarlo cuando se tenga que celebrar y cuando verdaderamente sea lo que Dios quiere, porque no nos interesa nuestra verdad, nos interesa la verdad de Dios. Amén. Esa es una opción, que haya personas que digan, no, esto no lo comparto, sino que es así. Les invitamos a que nos compartan y a disfrutar de las Escrituras, a abrir las Escrituras y aprender y poder rectificar si estamos en un error. Amén. Casa de David está abierta para todo aquel que quiera orar, buscar, comer un cacho de pan del cielo y abrir las Escrituras. Amén. Otro argumento es que sigamos impasibles ante las evidencias bíblicas y pasemos de todo, reflejando así nuestra soberbia y nuestro poco temor del cielo. Que digamos, sí, pero a mí no me interesa, toda la vida lo hemos hecho así, yo no quiero saber más, eres salvo, pues ya está, pues no líes más, no quieras hacer más cosas. Este tipo de argumentaciones que están ligadas entre soberbia y denotan un poco temor del cielo, mis hermanos. Esta es otra postura, que pasemos de todo olímpicamente y no queramos atender lo que las Escrituras nos enseñen, simplemente queramos ser un número más perteneciente a una iglesia, pero a la iglesia terrenal, no a la celestial. Porque aquel que no tenga temor del cielo no irá al cielo. Amén. O que una vez corroborado todo esto, orando al Señor, examinándolo de día y de noche, con terror y pánico de lo alto, mirando cada letra, inclinadas nuestras cabezas, nuestro corazón aún más, intentando averiguar la palabra del Señor y con la luz de su Espíritu Santo y la verdad de la palabra, lleguemos a esta conclusión y tengamos más miedo de Dios que de los hombres y cambiemos nuestra manera de celebrar y lo hagamos en concordancia con lo que el Señor establece y no en concordancia con lo que Roma estableció. Amén. La pregunta es, ¿qué haremos? Obedecer. Gloria a Dios. Obedecer. Amén. Obedecer en el nombre del Señor. Amén. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Mira tu cabeza con respeto al Señor y vamos a Dios.